Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de su revista informativa Informaciones por Dos. De verdad que un placer de compartir con ustedes, Paul Pimentel y Anilza Reina. Anilza, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Y usted, compañero? Muy bien, muy bien. De verdad que feliz de ayer haber conmemorado el 177 aniversario de nuestra independencia. De verdad que hemos tenido grandes crecimientos en el ámbito político y social y muchas informaciones sobre la rendición de cuentas. Así es, un 27 de febrero, una madrugada 27 de febrero de 1844, por primera vez se ondeó la bandera dominicana en la Puerta del Conde, porque nuestro padre de la patria, uno de los padres de la patria, Ramón Matías Mella, la proclamó con el trabucazo. Estamos orgullosos de ser dominicanos. Así mismo, vamos a ver este video sobre la bandera nacional. Bueno, nuestro presidente, a pesar de tener un poquito más de 6 meses de gestión, rindió cuentas al país este 27 de febrero, como ya es tradición en la República Dominicana. Un discurso poco usual, ya que no pasó de más de 1 hora, 10 minutos, fue algo, 1 hora y pico, no fue algo. Antes los presidentes se tomaban más de 2 horas en sus discursos y de verdad que fue un discurso muy alentador y que llenó de esperanza a muchos dominicanos. Así es, el presidente Luis Abinader en su discurso de ayer 27 de febrero habló de enfrentar la pandemia, de blindar la protección social, prepararnos para el relanzamiento de nuestra economía, promover una cultura de transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos. También acometer reformas estructurales en nuestro país. Habló en el sector salud, que añadió más de 15,000 millones de pesos al sistema de salud hasta llegar hasta la fecha a más de 66,000 millones de pesos. También duplicó la cantidad de cuidados intensivos. Habló del Plan Nacional de Vacunación que inició el pasado 15 de febrero y que de verdad que tiene mucha esperanza. La población tiene mucha esperanza, señores, en este plan de vacunación. También habló sobre la adquisición de nuevas vacunas para enfrentar el COVID-19 en la República Dominicana, 20 millones de dosis, 10 de AstraZeneca, 8 de Pfizer y 2 a través del COVAX. De verdad que hay mucha esperanza. ¿Usted se vacunaría, compañera, cuando esté disponible para nosotros? Yo creo que sí, que ya la gente está como cambiando la mentalidad y está creyendo un poco más. Yo creo que sí, que habría que darle un voto de confianza y hay que vacunarse. Claro, hay que prevenir y también ya que lamentablemente esta pandemia provocó tantos problemas económicos y sociales en la República Dominicana, es bueno de recordar, y el primer mandatario lo hizo en su discurso, de que han llegado 50,000 dosis de la India, de vacunas de la India, de la marca AstraZeneca, y en total más 90,000. El 27 de febrero llegaron 268,000 vacunas del laboratorio Sinovac de China. Es la mayor cantidad de vacunas que ha llegado a la República Dominicana. En junio dijo en su discurso, lo cual de verdad que llenó de impacto a muchas personas, que en junio el 80% de la población dominicana estará vacunada. Creo que es una meta un poco ambiciosa, porque todos sabemos que tenemos en la República Dominicana en promedio 10 millones de habitantes. Entonces hay que ver si en junio, en tan solo meses, esto se podría lograr. Precisamente esta noche tenemos el placer de compartir vía telefónica con los politólogos Rosario Espinal y Daniel Pou. Rosario, muy buenas noches y bienvenida a Informaciones por Dos. Muy buenas noches. Pou, bienvenido a su casa. Muy buenas noches, Paul, y a tu compañera. Encantado de estar con ustedes.
Iniciamos de inmediato. En junio el 80% de la población dominicana estará vacunada. Las damas primero. Rosario, ¿usted cree que esta meta tan ambiciosa se pueda lograr? Bueno, mira, eso es muy difícil responderlo si uno no está dentro del sistema de salud para realmente poder decir si el 80% estará vacunado. Entonces yo creo que de mi parte pues sería muy arriesgado, sería una respuesta sin mucha. Lo más que yo podría decir es que para lograr esa meta tienen que llegar muchas vacunas muy rápidamente y tienen que preparar mucha gente para que las administre, las ponga. No sé si el Ministerio de Salud Pública y todo el sector salud están en capacidad de hacerlo y si van a llegar las vacunas, yo no lo sé. Entonces no puedo realmente dar una respuesta con cierta certeza. Sí, muchas gracias. Pau, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, yo me adhiero en la perspectiva de Rosario Espinar. Todo va a depender de la rapidez con que se produzca hacia el país el flujo de vacunas desde las casas productoras y además de la capacidad de gestión que tenga el Ministerio de Salud Pública. De esos dos factores dependerán el cumplimiento de esas metas. Habría que ver, yo tampoco pertenezco al sistema de salud, al igual que Rosario. Vamos a ver tanta capacidad de gestión y que tantas posibilidades tiene el Ministerio de poder cumplir esa meta. Bueno, perfecto. El primer mandatario también habló de que va a mantener fase hasta abril del 2021. Dice que no es gastar más, sino gastar mejor, y en esa línea es que se está trabajando y hay muchas expectativas por parte de la población. También habló Anilza del SENASA, muy importante, 2 millones. Había anunciado cuando inició el gobierno de que 2 millones de personas iban a ser incluidas en el SENASA. Sin embargo, actualmente han incluido más de 2.2 millones de personas en este seguro de salud público. También han invertido en este sector más de 107 mil millones de pesos y han culminado varios hospitales. Háblame de educación, compañero. Así es, hay que hablar, algo que el presidente puntualizó también, que aparte de la salud, lo más importante es la educación en nuestro país, y eso yo lo veo muy bien porque estamos pasando por momentos difíciles con esta pandemia. Habló de desarrollar el proyecto Aprendemos en Casa. También de la capacitación a más de 100,000 docentes para impartir las clases virtuales, y entregó 64,000 dispositivos a maestros y más de 200,000 a estudiantes. El presidente dijo también que el Ministerio de Educación anunciará un plan de trabajo para el retorno gradual a clases presenciales luego de que los docentes sean vacunados. Rosario, ¿qué cree usted? Porque la gran preocupación que tenemos los padres y los ciudadanos es que los hijos nuestros regresen a clases y que puedan de algún modo contagiarse del COVID-19 y llevar esa enfermedad o el virus a la casa. Bueno, mira, por un lado, lo que dicen los expertos es que los menores ni se contagian con facilidad ni son transmisores del virus. Yo no te puedo dar pruebas porque yo no soy experta en el área de salud, sí, pero es lo que yo he escuchado y es lo que he leído. Okay. Entonces el problema no es que los niños estén transmitiendo propiamente eso. El problema es grandísimo en educación, es grandísimo porque lo que hay ahora mismo es una especie de educación a distancia que desde hace mucho tiempo existe en la República Dominicana, las escuelas radiofónicas, por ejemplo. Entonces, no es que hay una educación nueva, tecnológica, lo que se ha hecho es un montaje de una educación a distancia, que realmente, o sea, para el sector público, las escuelas privadas tienen otras cosas, las escuelas privadas buenas tienen su propio sistema, pero para el sector público eso es lo que se ha hecho. ¿Cuál es la realidad? La mayoría de los hogares de personas de limitados recursos, sean pobres o sean clase media baja, no tienen ni las condiciones en sus casas, ni la formación los adultos, y a veces ni siquiera están presentes porque tienen que ir a trabajar.
Entonces la idea de que se puede educar a niños y a jóvenes que están en su casa en condiciones de muchísima precariedad, sin adultos que los guíen, es totalmente falso. Claro, no había opción. Yo no estoy criticando lo que se ha hecho en lo absoluto, sino que estoy indicando el problema que hay. Por esa razón es que, aunque ese ha sido el paliativo, hay que crear las condiciones para de la manera más rápida poder pasar a una escuela presencial. Porque la realidad es que las escuelas son las grandes guarderías de la sociedad. O sea, la gente, los adultos trabajan. Sí. Un tercio de los hogares dominicanos son monoparentales. La mujer es la que tiene los hijos en el hogar, sin un marido. Entonces, ¿quién mantiene ese hogar? Bueno, la mujer que tiene que salir a trabajar. ¿Con quién deja los hijos? Pero en las capas medias trabajan, incluso donde hay una pareja de esposos, trabajan los dos. Porque hay que ser muy rico hoy en día para que una persona, que tradicionalmente ha sido la mujer, se pueda quedar en su casa criando a los hijos y ayudándolos. Entonces, esa es la realidad social. O sea, hay una fuerza laboral. Incluso la gente que trabaja desde su hogar, no es que tú puedes trabajar desde tu casa con 2 o 3 muchachitos demandándote, o tú teniendo que asistirlo en lo que están escuchando por una televisión o por un radio o por una computadora. Entonces, yo sé que ese es remedio, el paliativo durante el tiempo de la pandemia, pero el país tiene que prepararse para volver a clase presencial lo más rápido posible. Bueno, perfecto. Pou, ¿y usted está de acuerdo también con esta situación? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Se está hablando de manera indistinta de docencia virtual y docencia a distancia. Son 2 conceptos diferentes. La docencia virtual es una docencia de doble vía. Y como dice Rosario, el sistema educativo dominicano público no tenía ni la experiencia ni las plataformas necesarias para implementar un sistema virtual como el que utilizan los colegios más elitistas del país, que lo han desarrollado ya la mayoría de ellos desde hace muchos años. No, y el acceso a internet también, de muchos sitios recónditos donde no tienen acceso. Correcto, sí. Ese es el aspecto tecnológico. Entonces, el otro problema estaba que el personal docente de educación tampoco estaba familiarizado con ese tipo de sistema. Y muchos de ellos, de los miembros de lo que es la nómina docente del sector educativo público dominicano, no tienen ni siquiera el entrenamiento básico. Yo te lo digo porque mi nieta ha estudiado en un colegio con una plataforma virtual, pero cuando usted le pregunta a uno de sus profesores cuántos años tiene practicando con la plataforma virtual, porque lo utilizan ellos paralelamente a la docencia presencial, tienen 3 y 4 años. Son programas que están súper desarrollados, con maestros que tienen un súper entrenamiento en esas cosas. Entonces se añade el problema de que, a pesar de la plataforma virtual, como dice Rosario, se requiere también el apoyo de padres en cierta medida, aunque quizás en menor medida. Y los padres tienen que tener ciertas capacidades profesionales y de conocimiento para poderse manejar en ese ambiente. Por el otro lado, lo que se ha hecho es realmente un sistema de educación a distancia. Educación a distancia como lo practicaban las escuelas radiofónicas. Ahora bien, las escuelas radiofónicas tenían una serie de supervisores que semanalmente se reunían con aquellas personas que estaban inscritos en la labor de educación, lo que no ha sucedido aquí en el sistema actual educativo. Yo he estado conversando con personas amigas vinculadas al sistema educativo y me dicen que el magisterio público ha dejado a los estudiantes abandonados.
y estudiantes que confrontan muchos problemas porque muchas veces en una casa hay 3, 4, 5 niños con niveles diferentes y donde solo hay una sola unidad de televisión. Entonces, no siempre hay energía eléctrica ni hay inversor para poder pues suplir las deficiencias. Entonces, por ahí anda gente que ha estado haciendo evaluaciones que dicen que el resultado no va a ser muy halagüeño y que la inversión que se ha hecho posiblemente no pueda considerarse que podría llegar a tener una tasa de retorno en términos de provecho de los estudiantes que sea significativa. Se ha hecho algo, se ha hecho algo, pero yo no soy de los que creo que es suficiente con hacer algo. Yo particularmente creo que en temas de educación hay que hacer todo lo posible, que es lo que no ha sucedido esta vez. No, y ojalá, porque de verdad que hay casas, como usted dice, que tienen 3, 4 niños y de verdad que es difícil que cada uno tenga su tablet, el acceso a internet, que puedan coger las clases al mismo tiempo, o sea que de verdad que es bastante delicado. Otro tema que habló el primer mandatario. Y que tengan la disciplina, porque están asumiendo que hay niños de 7 años, de 9 años o de 10 años, que van a tener la disciplina de sentarse varias horas frente a una computadora, frente a un televisor o un radio o lo que sea, o un celular, a estudiar tranquilamente. Eso no es así. Incluso yo pienso que sí llegó la pandemia. Yo entiendo el problemazo que ha sido la pandemia y entiendo que haya que buscar algún mecanismo paliativo. Lo que no puede hacerse es acomodarse a ese método, sino que hay que rápidamente vacunar la mayor, ojalá que se haga para junio, ojalá, o para agosto, incluso. Hay que vacunar a la mayor cantidad de gente posible, cuestión de que por lo menos el año escolar en agosto comience de verdad y el ministerio ocuparse de que todas las escuelas, porque la ADP dice ahora que las escuelas no tienen agua, que si las escuelas tal cosa, bueno, porque se dediquen ahora en los próximos 3 meses a habilitar todas las escuelas que tengan algún problema para que el año escolar, por lo menos en agosto, comience de verdad. Bueno, de verdad que sí es un gran reto y de verdad que si antes como quiera había clase presencial, sencillamente como usted dice, deben de tomar estos meses porque también los padres están agotados, tienen que sentarse a hacer tareas con los niños. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, los sábados prácticamente en vez de descansar es hacer tareas atrasadas, o sea que de verdad que es bastante delicado. Y esto interfiere también con el trabajo de los padres. Es sumamente delicado. Porque los niños... Bueno, yo estuve conversando con una persona que hace trabajo social y me dijo que la mayoría de las escuelas de los sectores periféricos del Gran Santo Domingo no tienen siquiera servicio de agua permanente, que muchas de ellas, las áreas de servicios sanitarios están prácticamente inutilizadas. Bueno, yo espero Entonces, serían temas que en estos 3 meses se pongan en eso. Bueno, seguimos en esta cobertura especial sobre la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. También el primer mandatario habló del plan de recuperación de turismo para reincorporar 100,000 empleos. Esto es sumamente importante. En 6 meses han logrado la recuperación de más de 60,000 empleos directos y 200,000 indirectos. También anunció las obras en la zona colonial y en otros puntos del país y el apoyo a las MIPYMES con más de 20,000 millones de pesos. Pasando al sector agropecuario, dijo que encontró un sector endeudado y deteriorado, sin planes definidos. Anunció la siembra de 1.2 millones de hectáreas de arroz, 450,000 de plátanos, 160,000 de habichuelas, más de 12 millones de productos producidos en invernaderos. También habló de un tema muy sensible que es el precio del petróleo. Dijo que cuando él asumió el poder, el precio del petróleo estaba en $42.34 el barril y en febrero, en el día de hoy, está a $63. De verdad que dice que esto puede incidir mucho en el aumento del precio de los alimentos. También dijo que ha asumido por el incremento de los precios de los combustibles más de 967 millones de pesos. Entonces, habló del INESPRE, de ventas populares del INESPRE, también de préstamos del Banco Agrícola por más de 12,000 millones de pesos a tasa cero.
Pregunta ahora al señor Daniel Pou. ¿Qué le parece la propuesta de modificación de la Ley de Hidrocarburos 112-00? Bueno, tú mencionaste ahora muchos elementos que valdría la pena aclarar. Sí. Lo primero es que se habla de que el sector turismo recuperó 100.000 empleos, cuando la visita de turistas de los últimos 3 meses es de 185.000 turistas. O sea, estaríamos casi diciendo que por cada 2 turistas que vinieron al país se recuperó un empleo. A mí eso me tiene bastante desconcertado, porque yo sé que el mundo laboral no funciona de esa manera. Eso es un detalle que habría que analizar la certeza. Y el otro aspecto es que si vemos la reciente evaluación de pobreza que se ha hecho en República Dominicana, un documento reciente que fue publicado, dice que en la zona este el nivel de pobreza subió el 12.6%. Oiga bien, sí. En la zona sur subió 9.6%. Y la pobreza donde más se acentúa es en la mujer y en las zonas urbanas. En las zonas rurales los niveles de pobreza prácticamente se han mantenido en el mismo nivel. Quizás han podido subir, en el sur subió 3 puntos, en el este subió 5 puntos. En el nivel de pobreza donde menos ha subido, el desempleo ha minorado. Pero ¿qué pasa? Que hay una migración de empleos bien pagados, bien remunerados, a empleos mal remunerados, lo que podríamos llamar empleo chatarra. Entonces, cuando tú vienes a ver en el norte, a pesar de que el nivel de empleo se ha mantenido más o menos estable en el Cibao, el nivel de pobreza ha subido 5.6%. Okay, o sea, cuando tú contrastas eso, tú dices, bueno, estos empleos que se están creando, ¿qué pasa? No bajan los niveles de pobreza, al contrario, lo aumentan. Es un dato importante que hay que tomar en cuenta, porque no podemos hablar de cifras absolutas sin correlacionarlas. Y en el este, en la zona este, ¿qué dato usted tiene de la zona este, que siempre es muy turísticamente bien activa? Desastroso. En el este el nivel de pobreza se incrementó en 12.2%. La zona del país donde más se ha incrementado el nivel de pobreza. Y a pesar de que el presidente dice que en los polos turísticos que concentran una gran mano de obra, una gran cantidad de empleo en el este, pues los niveles de pobreza no han disminuido, al contrario, se han disparado. Hoy en día en el este el nivel de pobreza anda por encima del 31%. Wow. O sea que estas grandes riquezas quizás no se reflejan en el bienestar de la población, o son empleos chatarra. Correcto. Mucho empleo chatarra y mucha riqueza, pero para las grandes empresas, para los grandes propietarios de los negocios, sí, de las empresas, que eso no tiene impacto a nivel social. Entonces, esta dicotomía hay que analizarla. Y por el otro lado, sí, todas las proyecciones de BID, de CEPAL y Banco Mundial hablan que el resurgimiento del turismo se iniciará en el año 2023, no en el 2021 ni en el 2022, el 2023. Lo que me hace a mí, me provoca un llamado de atención de por qué en este momento tanta prioridad en tratar de promover el turismo y sobre todo dedicar inversiones al sector turismo, que a la vista no tiene posibilidad de recuperarse, porque no es un factor que nosotros determinamos. O sea, la variable turística, el motor de turismo como aporte al crecimiento económico, no lo determinamos nosotros, lo determinan los países centrales, que es de donde fluyen los turistas. Pero también me llama la atención que, siendo la minería un componente de 5.6% del Producto Bruto Interno del país, situaciones con las explotaciones mineras
donde se han otorgado licencias de exploración, se han encontrado los yacimientos, por ejemplo, el yacimiento de oro del Romero de San Juan de la Maguana, pues no se le permita la explotación a empresas que han invertido miles de millones de pesos dominicanos. Que dicho sea de paso, eso ha creado una imagen negativa de República Dominicana para los inversionistas extranjeros, porque se dice, y es una realidad, que en República Dominicana no hay garantías jurídicas para la inversión extranjera. Entonces, el asunto de prioridades en ese discurso, yo me lo encuentro un poco díscolo con relación a la realidad. Rosario, y lo del tema de la ley de hidrocarburos, muchas personas dicen que tienen altos impuestos y sería bueno que se revise para que bajen el margen de ganancia y quizás nos pueda favorecer. ¿Qué usted podría decir sobre esa propuesta de revisar y crear un marco legal para modificar esta ley? Bueno, mira, yo pienso que eso lo dijo por el problema de la subida de los combustibles 9 pesos. Y la demanda Sí. de la gente al respecto. Pero vamos a ver si realmente reforman la ley y lo que a la gente le preocupa son los impuestos. Pero si quitan los impuestos de los hidrocarburos, se lo tienen que poner a otra cosa. Eso es un aspecto importante. Sí. Paul, Ahí sí estoy preocupado ahora. Bueno. Eso es cierto lo que dice Rosario. Esos impuestos va a haber que cargárselo a algo. O sea, entonces ahí es donde está el dilema, porque el discurso sí muy optimista, con un gran plan y demás, pero como decía Daniel, cuando uno se pone a desglosarlo, o sea, por ejemplo, lo que dijo de la agricultura, los sectores, de los mejores sectores realmente su funcionamiento ha sido la agricultura. O sea, en la economía dominicana no hubo desabastecimiento durante esos primeros meses duros de la pandemia. ¿Por qué? Porque ha habido, a un 85% más o menos hay autosuficiencia alimentaria. Sí. Entonces, pintar el sector agrícola como un sector en decadencia me pareció exagerado. También estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel en el turismo. Yo digo, pero ¿qué es todo esto? Yo entiendo la necesidad de que el turismo se recupere para generar divisas, totalmente lo entiendo, perfectamente lo entiendo, pero eso no lo controla la República Dominicana. En el mundo, primero, los países que envían turistas tienen que vacunarse, pero eso va a ser lo más rápido. Lo segundo, la gente tiene que tener el dinero para irse a vacacionar al Caribe. Lo tercero, la gente tiene que tener la disposición psicológica después de una pandemia para montarse en el avión para ir a otro país. Cuarto, uno de los grupos que más viaja y que más dinero tiene para gastar son las personas, digamos, ya jubiladas o a punto de jubilarse, digamos, de 60 años o más. Ese grupo poblacional va a tener mucho miedo, o sea, se va a cuidar mucho, porque sabemos que el virus ha afectado significativamente a los mayores. Entonces, cuando uno suma todo eso, por un lado entiendo la necesidad de divisas y la recuperación del turismo por ese motivo, pero por otro lado, las adversidades son grandes. Entonces, no se puede estar hablando tanto de un sector que va a tomar tiempo recuperar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que decía Daniel. O sea, es un discurso incongruente. Y lo otro preocupante, que hay muchas propuestas en el discurso, pero ¿y el dinero dónde está? O sea, ¿de dónde va a salir? ¿Van a aumentar impuestos? ¿A quién se lo van a aumentar? Porque los empresarios se resisten a pagar más impuestos y los ricos en general. Los pobres, ¿qué es lo que tú le puedes poner? Ampliar la base del ITEVIS a productos de primera necesidad. Si haces eso, óyeme, es cargar a los pobres, pero sobrecargarlo. Y las capas medias están muy resistentes a que le pongan impuestos, que son las que tienen más vocería pública. Entonces, bueno, pero las capas medias están golpeadas y hay que económicamente, y hay que decir una cosa. Y el desempleo por el COVID, señor Pau, sí. Escúchame, aquí no se ha hablado de esa gran masa de clase media
que tiene sus ingresos del sector informal, que en estos momentos no está teniendo ingresos, porque como no existen estadísticas oficiales, ese sector se obvia, pero hay un detalle que todo el mundo ha pasado por alto. El director de Impuestos Internos dijo que hay 57,000 pequeñas empresas y empresas medianas que tienen un año que no facturan. O sea, que puede ser no o que hay desaparecieron registro, o que dejaron de operar y muy pocas que quizás que están evadiendo el fisco, digo yo. no, y el O que dejaron de operar. el mito y el mito de la recuperación de las MIPYMES. Señores, la mayor parte de las MIPYMES no tenían líneas de crédito en los bancos, se manejaban con tarjetas de crédito y han quedado terriblemente endeudadas, y se calcula que el 87% no va a poder volver a la actividad productiva. Y ese financiamiento que se le ha dado a algunas pymes, muchos de esos fondos han sido distraídos para hacer inversiones de otro tipo que no tienen que ver con la generación de empleo. Y hay que agregarle a eso, también ya el recorte en los programas de asistencia que se establecieron con la pandemia. Por ejemplo, fase 2 eliminada. Ajá. Fase 1 pendiente de eliminación. Quédate en casa. Primero les redujeron de 5,000 a 3,000. Luego en la realidad estaban dando 2,600. Y me he enterado en los últimos 2 o 3 días que muchas personas que están en ese programa, cuando fueron a comprar comida, le dijeron que no tenían nada. Entonces, realmente se está dando un desmonte de los programas de asistencia directa a la gente, que iban básicamente a sectores pobres o incluso durante la pandemia, digamos, sectores de capa media muy baja. Entonces, desmontar esos subsidios es catastrófico para muchísima gente y ya eso se está haciendo. Entonces, cuando se van sumando esas cosas, el punto está en que al gobierno del PRM lo eligieron bajo el supuesto de que en la República Dominicana habían cosas muy bien, la economía, pero que había que mejorar otras cosas, como sobre todo la corrupción. Por eso ese fue el tema de campaña. Pero resulta que el gobierno llega y con lo que se enfrenta es con una crisis de pandemia y económica, en donde se ha dado un bajón muy grande. O sea, volver a los niveles de empleo, de relativo bienestar de la economía, etcétera, va a tomar varios años. En ese interín, ¿qué va a pasar? ¿Qué realmente va a hacer el gobierno? No la lista de cosas del discurso, sino en la realidad. Así mismo es. Bueno, Rosario, la CEPAL dice que América Latina va a retornar a los niveles de pobreza de los años 80. Bueno, y República Dominicana no está en Europa. O sea, rogarle a Dios. Dominicana no está en Señor Pou, rogarle a Dios de que no sea así, ¿no? ¿Verdad? No pase eso. Vamos a seguir con otro tema. Entonces, muy buena su respuesta y de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Este programa es en vivo y al final vamos a abrir teléfonos para escuchar el sentir de las personas sobre el discurso del presidente. De forma muy breve, habló del agua y de una inversión de más de 8,000 millones de pesos, construcción de presa de Montegrande que tiene 12 años en construcción, también la presa de Guayubín. También habló de aplicar política de gasto público eficiente, lo que la gente quería, cero corrupción y gasto eficiente, que garantice la estabilidad macroeconómica, bajar la tasa de interés y las tasas de cambio estables. De forma muy breve, Rosario, ¿se ha logrado esto, tasas de interés y de cambio tan estables? Porque el dólar está casi al 60, pero no sé si quizás las tasas de intereses estén más cómodas. Bueno, el dólar el peso tuvo un bajón en los primeros meses, digamos, de la pandemia. Luego se ha logrado estabilizar porque el gobierno accedió a préstamos rápidamente, parte de lo cual no ha usado y lo tienen como reserva en este momento. Pero
hay que ver si lo van a usar, porque no se sabe cuál va a ser la disponibilidad de préstamos hacia futuro, sin una reforma impositiva que le garantice a los tenedores de bonos el pago de la deuda. Entonces, por ahí hay una serie de problemas. El punto que señalabas de la eficiencia, la transparencia y demás. Sí. Uno de los grandes retos que tiene el gobierno es cómo administrar alrededor de un billón de pesos, que es el presupuesto del 2021, que es un presupuesto que va a administrar el gobierno, el nuevo gobierno. Cómo administrar un billón de pesos del presupuesto nacional con eficiencia y con transparencia. Entonces, para administrarlo con eficiencia, una de las cosas que habría que hacer es despedir gente del Estado, porque ese es un Estado supernumerario, muchísima gente, porque es parte de lo que es una estructura clientelar en un país de un capitalismo subdesarrollado. Entonces, si tú sacas personas, vas a aumentar el desempleo, porque ¿dónde va a ir a trabajar esa gente? Pero ellos dicen que han quitado muchísimas botellas, Rosario, en el Ministerio de Relaciones Exteriores dicen que se han reducido los gastos en 2.500 millones y así, y dicen que en muchísimos lugares en INAPA sí, que encontraron muchos millones en botellas. O sea, esto es parte de la eficientización. Bueno, ok, perfecto. Ahí hay mucho bla, 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 y no sabemos cuántos, o sea, si el gobierno dice, cuando nosotros llegamos había 700.000 empleados públicos, por ejemplo, el 16 de agosto del 2020 habían 700.000 empleados públicos. No le voy a decir 6 meses porque es muy poco. En agosto de este año 2021, un año después, se ha reducido en un 10%, o en un 15%, o en un 20%, lo que fuera. Pero ellos tienen que demostrar con números que encontraron, no solamente decir que quitaron botellas, porque eso le suena bien a la gente en los oídos. Eso le suena muy bien a muchísima gente, pero no se sabe exactamente. Entonces, lo que yo simplemente estoy diciendo es que es un desafío administrar 1 billón de pesos con eficiencia y con transparencia. Y esa fue la oferta principal del gobierno. Bueno, seguimos ahora pasamos, Pau, vamos a pasar ahora a otra preguntita para que usted me la responda. Dele a Nilsa, por favor. Pau, en política exterior se han reducido 2.500 millones de pesos en gastos, más de 820 en publicidad y se han ahorrado en compra de medicina 500 millones de pesos. ¿Qué le parece eso? También hablaron un poquito del Banco Central, de reservas nunca vistas de 12.500. Sé que ustedes no son economistas y de planes de construcción de 11.000 nuevas viviendas. De forma breve, para aprovechar el tiempo, bueno, ya Rosario dijo que esto hay que verlo bien en los números. Y usted, señor Pou, todos estos ahorros y esto. Bueno, yo me he quedado estupefacto con todos los proyectos que ha presentado el presidente, porque si tú miras el déficit de las recaudaciones que se están produciendo, no sé de dónde saldrá ese dinero. Sí. Quizás se pensará seguir tomando dinero prestado para esos proyectos, pero para usted hacer eso, usted tiene que quitarle al Banco Central la carga que tiene emitiendo bonos soberanos para comprar esa carga y que la suma el gobierno central y poder permitirle al Banco Central más holgura para sus operaciones. Eso es lo primero. Ojalá sí. Entonces, eso es el presidente habló mucho de esas cosas, pero el presidente no aportó números ni el cómo se van a realizar esas obras. Hoy se manifiesta el ministro de Obras Públicas hablando de un expreso desde Santo Domingo hasta Punta Cana. Yo me pregunto, en estos momentos, un expreso desde Santo Domingo hasta Punta Cana, ¿qué prioridad tiene eso en estos momentos? No, y hay una avenida muy buena. Hay una avenida, la avenida está buenísima, la que está ahora. Sí, Pou, se está hablando también de la construcción de una verja perimetral en la frontera, dígase con sensores, cámaras de seguridad, sistemas de rayos infrarrojos. ¿Usted cree que eso sea posible? Con mano de obra haitiana. Yo a veces lo que le digo es que hay presidentes que candidatos a la presidencia que después que terminan la campaña parece que no se percatan que la campaña terminó. No estamos en campaña, estamos tratando de remontar
la peor crisis que ha tenido República Dominicana en más de 110 años. Entonces, ese tema son temas que me parecen, como dice Rosario, para resultarle dulce al oído de la gente y de diferentes sectores que hacen presión. Yo lo que creo es que hay que la eficiencia en el gasto de inversión pública no es tan solo porque se maneje transparente, sino porque sea oportuna. Y cuando estoy hablando de oportuna, digo que se realice en el momento que debe realizarse, no en otro. Perfecto. Entonces, ¿cree usted, Rosario, habló de mano de obra haitiana, pero todas estas medidas que van a construir un hospital, que va a ser de aquel lado, que van a cedular con recursos de Haití, algunos haitianos que trabajen acá, todo esto, ¿cree que podría ser posible de forma muy breve, que se nos está agotando el tiempo? Bueno, yo creo que eso es tan posible como el acuerdo que firmaron con el presidente de Haití, y ya el presidente de Haití no se sabe si seguirá, si no seguirá, si podrá hacer algo. Con el tema de Haití se juega demasiado, se juega demasiado. O sea, ¿van a construir una valla con qué? ¿Con mano de obra haitiana? Bueno. O sea, realmente, y claro, que eso lo aplaude casi el 100% de la población, y cae bien, todo eso, pero ¿dónde están los recursos para hacer eso? Entonces, el tema de un hospital que si van a construir, si van a construir un hospital del lado haitiano, exactamente, yo todavía yo no entiendo cuál es el papel de la República Dominicana. O sea, porque la República Dominicana supuestamente no es la que va a poner el dinero, no va a ser en territorio dominicano. Entonces, ¿cuál es el papel de la República Dominicana en la construcción? ¿Que va a buscar el dinero a nivel internacional? Esa sería una buena causa, que la República Dominicana gestione fondos a nivel internacional para que del lado haitiano se construya un hospital. Fabuloso. Y ya una vez se construyó una universidad, pero... vamos a ver, porque hay problemas que ya son propios de nosotros, que no podemos estar construyendo en otro país. O es que la República Dominicana va a gestionar fondos para construir un hospital del lado haitiano, pero además le va a dar el personal, lo va a administrar, porque en Haití no pueden administrar un hospital. O sea, ¿qué es exactamente? Yo con el tema haitiano he oído mucho bla, bla, bla en los últimos 2 o 3 meses, y realmente yo no entiendo todavía al día de hoy cuál es el plan. Renegociación de peajes sombra. Sí, le escucho, perdón. Termine. Si otros países quieren construir hospitales en la frontera, fabuloso, que lo construyan, incluso que lo manejen, que lo administren. Yo todavía no entiendo cuál es el papel de la República Dominicana. La República Dominicana nunca ha controlado fronteras. ¿Por qué no la ha controlado? No la ha controlado porque se benefician del tráfico ilegal de inmigrantes haitianos, autoridades militares, autoridades migratorias, autoridades de aduanas, y porque los empresarios y el Estado dominicano utilizan la mano de obra barata haitiana. Esa es la razón. Que los haitianos se quieren ir de su país, pero eso es verdad, como se quieren ir muchos dominicanos de la República Dominicana. Lo mismito. Todo el que siente que va a estar mejor en otro país quiere irse de su país. Pero en México, los haitianos tienen miles de razones para irse. Y en México hasta túneles también construyen, pero de verdad que hay que ver cómo se materializa todo esto. Hay un plan de obras públicas, Anielce, amigos televidentes, bastante amplio, que no vamos a detallar porque las personas vieron el discurso y hablaron del puerto de Manzanillo. De forma breve, si existen plantas POU, las plantas Punta Catalina, ¿para qué construir nuevas plantas de gas natural en Manzanillo? O sea, ¿qué le parece esta propuesta? Esto es con una alianza público-privada. Digo, estas serían con recursos privados. ¿Qué usted cree? Bueno, ¿sería necesario? Que se construyan las plantas no sería nada que podríamos decir que generaría ninguna distorsión. Ahora, esas plantas se van a construir, y uno de los propósitos es venderle energía eléctrica a Haití. Perfecto. Porque pues esas plantas crearían un excedente de megavatios hora que en una gran parte del día tendrían que, para ser rentables, que buscar otro cliente que le compre la energía, y el único cliente que hay próximo a esa zona es Haití, y de hecho eso está planteado de manera clara.
Ahora bien, aquí estamos hablando de atraer capitales extranjeros, pero estamos empezando mal, porque estamos empezando a discriminar a China, que China no puede invertir en actividades estratégicas como comunicación, como puertos, etcétera, en República Dominicana. Y entonces, ¿quiénes van a invertir en este momento de pandemia? Cuando la única economía que se mantiene robusta a pesar de la pandemia es la economía china. O sea, vamos a ser un poquito más coherentes. Bueno, ojalá. Hay una cosa que es muy importante. Señores, los temas laborales, económicos, hay que hablarlo con números, no con buenas intenciones. Eso es un tema que hay que resolver en nuestro país. Y aparte de eso, no tenemos una política migratoria con Haití. ¿Para qué vamos a construir un muro si no terminamos de abandonar la doblez, la doble cara en las relaciones dominico-haitianas, y entonces queremos construir un muro? Eso me parece. Pou y Rosario, un 77% de la población considera que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación del gobierno, y en general también queremos saber qué les pareció el discurso, o sea, ¿qué faltó del discurso del presidente? Como usted habló de la minería, ¿qué faltó? ¿Qué quizá faltó? Y estos de la inseguridad. De forma brevísimo, un minutico cada uno, que ya nos están haciendo señas acá. Sí, primero Rosario. El señor Pou, o Rosario, la dama, sí, adelante. Bueno, yo en parte ya yo lo dije, o sea, yo creo que lo que faltó es de dónde va a salir el dinero ¿Y para la inseguridad? hacer todo eso. Porque esa parte se evadió totalmente, y como que sabemos, y eso lo mencionaba Daniel Pou, que estamos en la peor crisis de un siglo. O sea, no estamos en tiempos normales, y eso es lo fundamental. Si hay gente que no se ha percatado de eso, la función de un presidente es decirle a la gente, por un lado optimismo, pero por otro lado, esta es una situación sumamente difícil, porque si no, la gente cree que los problemas se van a solucionar en 2 meses o en 3 meses, y no es así. El año 2021 va a ser un año muy difícil. Y con relación a la delincuencia que mencionaban, se va a poner peor. Cuando quiten el toque de queda, que ya haya más cantidad de gente fluyendo, y no es porque la delincuencia solo se da de noche, también la delincuencia se da de día, pero cuando tú tienes de día y de noche ya una población circulando, entonces la probabilidad de aumento de delincuencia es mayor. Entonces, con mayores niveles de desempleo, mayores niveles de pobreza, el desmonte de los programas de subsidio, de asistencia a los sectores más pobres, cuando se van sumando todas esas situaciones, entonces lo más probable, y ya se ha visto también en otros países, es que aumenta la delincuencia. Entonces, Pou, de forma breve, ¿qué faltó en el discurso, además del tema de la minería que usted mencionó? ¿Qué más faltó a su juicio? No, faltaron muchísimas cosas. No se trató, por ejemplo, los temas sociales de embarazo adolescente, los temas de la violencia sistémica que hay en República Dominicana. De hoy género día, sí se trató, usted oye, la de género sí, y de algunas medidas. Sí, de género fueron muy aéreas, porque se trató el tema de género, pero no se habló de tener una estrategia para presentarla. O sea, no hay nada de eso. El tema del embarazo adolescente y el tema de la seguridad, te voy a decir que... y de la justicia, el presidente sigue recalcando que el país tiene una justicia independiente porque tiene un ministerio público independiente. Así es, gracias a Dios. Vamos a llamarle independiente. Y también habló de la designación del Tribunal Constitucional, o sea, que de verdad que se ha marcado precedente, porque siempre eran políticos los fiscales y procuradores. Sígame diciendo. Bueno, hay que saber que el ministerio público no es quien imparte justicia, son los jueces. Y para lograr eso hay que hacer una profunda reforma constitucional, una profunda reforma constitucional. Y el tema de la seguridad sigue siendo el mismo. Creen que el tema de la inseguridad es un tema de policías. Mientras enfoquen el tema de la inseguridad y de la violencia sistémica como un tema de policía, con un Ministerio de Interior y Policía que es un organismo de recaudación fiscal del Estado,
que no tiene capacidad de diseñar políticas públicas, una Dirección Nacional de Control de Drogas que se mueve a discreción, no hay mecanismo ni de control ni de transparencia sobre ella, una policía que es un órgano autónomo, totalmente discrecional, que funciona como una tumoración en el Estado. Pues creo que por más sueldo que le suban a los policías, por más seguro SENASA, por más beneficios, seguirá el mismo problema, porque no hay ni siquiera una política de seguridad ciudadana. No hay una política de seguridad. Lo que hay es una visión policial de la seguridad. Bueno. Y eso nos va a seguir llevando hacia el derricadero. Don Pou y Rosario, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. De verdad que la visión de ustedes como politólogos y ya la experiencia de vida en el país y todo eso enriquecen este escenario, y de verdad que para nosotros fue un honor compartir con ustedes dos, además del gran afecto que saben y el respeto que le tenemos a ambos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Así mismo es. Amigos, gracias, hemos culminado. Paul. Y gracias, y estamos a la orden por acá. Bueno, escuchamos el punto de vista de dos buenos politólogos aquí en la República Dominicana. De verdad que tienen sus puntos de vista. De mi manera particular, fue un discurso positivo. Siempre creo que, a pesar de que es verdad de que deben de indagar de dónde saldrán los recursos, como se está eficientizando el uso de los recursos públicos y se están administrando mejor las cosas y se está cancelando, como el ministro de Salud, bajo una licitación irregular de jeringuillas, también una encargada de financiera de Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Si se sigan adoptando medidas, pienso que se podrían realizar muchas obras de interés social porque los recursos están mejor administrados. Así es, y vemos también que el presidente Luis Abinader se muestra muy optimista, a pesar de que la situación por la pandemia, entre otras cosas, no está tan bien, pero en definitivo, cuando tenemos fe y cuando estamos positivos a que las cosas van a salir bien, o van a mejorar, bueno, claro, pues las cosas tienen que salir bien y también tienen que mejorar. Debemos mostrarnos optimistas ante esta situación difícil. Yo también pienso que construir un mejor país es un compromiso de todos. Estuve hablándolo hoy con mi familia, de cada uno de nosotros, qué hacemos, actuar correctamente, manejar bien, botar la basura en el zafacón, etcétera. Vamos a dejarlo, no sé si da tiempo, un videíto breve sobre la dominicanidad. Estamos orgullosos de ser dominicanos y muy agradecidos de su sintonía, y les exhortamos que nos vean hoy a la medianoche. ¿Qué tú crees? Bueno, así es, así. El próximo domingo nos reencontramos de nuevo en otra entrega de Info por 2. Hasta la próxima. Feliz noche.